Hola a todos y a todas. Hoy nos volvemos a encontrar. Yo soy Carla Segier, licenciada y profesora en psicología. Hace muchos años trabajo en inclusión escolar y también en un equipo de orientación en la localidad de Moreno. Y en el día de hoy vamos a hablar de ESI, Educación Sexual Integral, dentro de cómo se trabaja en el equipo de orientación en una secundaria básica. En el año 2006, en Argentina, se logró tener la sanción 26.150, que garantiza que todos los ámbitos educativos de toda la nación tenga educación sexual integral en todos los niveles. Esto, aunque fuera en 2006, obviamente tardó un poco en implementarse, y también que el Estado logre incorporar estos contenidos dentro de los profesorados y que también tengan la fundamentación, teorías implicadas y fundamentación teórica, más que nada, para poder implementar. Pero actualmente intentamos que se trabaje en todos los ámbitos y en todas las áreas. La educación sexual integral tiene 5 ejes, que es lo que nosotros deberíamos trabajar como docentes con nuestros chicos. Estos 5 ejes son: cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, respetar la diversidad, garantizar la equidad de género y poder ejercer nuestros derechos, tanto sexuales como reproductivos. Estos 5 ejes los vamos a trabajar dentro de todos los ámbitos escolares y en el diverso recorrido. Nosotros acá vamos a hablar más desde el equipo de orientación escolar, que es de donde trabajo en el nivel secundario. En primer lugar, vamos a hablar sobre cómo trabajamos estos ejes dentro del aula y con los docentes a cargo también. Obviamente hay materias mucho más específicas, que es donde se pueden abrir debates y reflexionar sobre la vida diaria en relación a la ESI, como por ejemplo la materia Construcción de la Ciudadanía, Política y Ciudadanía, Salud y Adolescencia. Son materias, ejes, que se puede hablar sobre estos ítems. Pero sin embargo, nuestra disponibilidad debería estar en todas las materias, como por ejemplo en historia, hablando de cómo se fue generando la equidad de género en nuestro país. No sé, en matemáticas, poder dar situaciones problemáticas que tengan que ver con cómo la mujer empezó a ingresar en el ámbito laboral. Hablar de masculinidades en materias como por ejemplo literatura a partir de cuentos, ¿sí? Siempre podemos trabajar la ESI en lo que tenga que ver con las asignaturas tradicionales. Nosotros, como equipo de orientación, lo trabajamos a partir de talleres vivenciales, talleres de reflexión. Mayormente son con videos interactivos que nos brinda el Estado en este momento en una página que se llama Educar. Tenemos todo el contenido de ESI relacionado con cada momento de la vida de nuestros adolescentes, para que a ellos les llegue, los conmueva, puedan reflexionar y principalmente pueden entender la importancia de tener educación sexual integral en la vinculación con el otro, en la comunicación asertiva, en la afectividad, en pensar en el otro desde la empatía. Y obviamente el poder conocer sus derechos sexuales y reproductivos para que puedan tener conciencia y poder de decisión, ¿sí?, al momento de vincularse con un otro. Asimismo, es importante entender que no siempre la ESI se trabaja desde la semana de la ESI, que es en agosto, o en un taller que hace el equipo. Debe ser encuentros diarios dentro de todo el eje del ciclo lectivo que estamos recorriendo, ¿sí? Tenemos que tratar de que cada uno de estos ejes en algún momento entren en los temas donde estamos trabajando. Nosotros como equipo sí implementamos los talleres porque, como saben, el orientador no está siempre dentro del aula, sino que trabaja mucho por fuera. Pero cuando estamos dentro del aula intentamos tomar ejemplos que van pasando en su vida cotidiana,
como por ejemplo nos está pasando mucho en este momento, la vinculación no tan sana o incorrecta dentro de las redes sociales. Entonces, desde ahí trabajamos, por ejemplo, la afectividad y el respeto a la diversidad, que son dos ejes muy importantes de la ESI, dentro de un taller relacionado con las redes sociales, que es lo que ellos ahora en este momento los motiva siendo digital. Por otro lado, nosotros en el equipo de orientación trabajamos por fuera del aula todo lo que tenga que ver con la vulnerabilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, también trabajamos la ESI desde un rango más práctico en lo que tiene que ver con la vinculación con las familias para poder trabajar lo que es el ausentismo crónico, que está pasando mucho en este momento, donde los niños, niñas y adolescentes empezaron a trabajar en el momento de la pandemia y ahora ya son un ejemplo más, un personaje más de su familia muy importante, que es el que lleva la plata a su casa. Entonces es muchas veces muy complicado que vuelvan a la escuela. Pero obviamente le tenemos que hacer saber que uno de sus derechos justamente es la educación obligatoria y la escuela debe tener las herramientas también para contener a estos chicos que están ya teniendo etapas más adultas como es el trabajo. Por lo tanto, intentamos ejercer el derecho a su escolaridad y al no trabajo infantil desde este vínculo con las familias y también trabajamos con el servicio local, en este caso de Moreno. El servicio local hace que garantiza desde una forma un poco más legal lo que tiene que ver con los derechos de nuestros adolescentes. Por lo tanto, trabajamos con ellos en comunicación diaria para poder vincular nuevamente a los estudiantes que se alejaron de la escuela dentro de la pandemia. Entonces nosotros ahí también estamos trabajando educación sexual integral porque estamos hablando justamente de un derecho que es la escolaridad desde un organismo en comunicación con la escuela. Además, nosotros también lo que hacemos es hablar con las familias desde una parte de contención para que se puedan entender, por ejemplo, la diversidad de sexualidades que hay en el ámbito adolescente, que muchas veces no se comprende. También podemos contener cuando hay momentos y situaciones que la familia no sabe, como por ejemplo abuso sexual intrafamiliar o extrafamiliar. También trabajamos en esa vinculación y no tiene que ver solamente con un niño o un alumno en sí, sino tiene que ver con toda la comunidad educativa. Además, es importante mencionar que nosotros como equipo de orientación y también la institución junto a sus docentes tenemos las posibilidades de poder trabajar con organismos que tengan que ver externos a la escuela, pero sí son comunitarios, como por ejemplo fundaciones, salitas de emergencias, que muchas veces tienen programas de educación sexual integral, que podemos hacer que estos profesionales que son específicamente del trabajo de la ESI puedan involucrarse en nuestra escuela y dar algunos encuentros, tanto para docentes como para alumnos. También tenemos vinculación con la Comisaría de la Mujer en Moreno Centro, donde también trabajan con nosotros cuando tenemos alguna situación, no solo de nuestros estudiantes, sino también de los familiares, como lo es violencia de género intrafamiliar, cuando las madres muchas veces no pueden salir de esas situaciones. Nosotros trabajamos en contención a esto, obviamente para que mejore el contexto y la vida de esta persona y también con mostrándoles desde el ejemplo práctico a nuestros estudiantes. Por último, me gustaría que reflexionemos juntos en cuál es la posición de nosotros como docentes en el trabajo diario con nuestros estudiantes al tener que ver con los derechos que ellos tienen como personas, de conciencia, de reflexión, de lo que está pasando socialmente, por ejemplo, cuál es el rol de la mujer actualmente, cuál es el rol del hombre, cuáles son las diversidades que esperemos que podamos todos respetar, el poder ser flexibles a pensamientos diferentes al nuestro, el trabajar lo que tiene que ver con el no siempre tener que ser compatible con el otro, pero sí poder respetarlo.
la afectividad y lo que tiene que ver con las emociones, el conocimiento de las emociones, cuáles son las nuestras, cuáles son las de los demás y poder respetarlas y también trabajarlas y elaborarlas. Me parece que es un trabajo diario que tenemos que hacer nosotros como docentes para que después llegue a nuestros alumnos el entender la capacidad y las herramientas que nos da la educación sexual integral para poder realizar un trabajo fino pero muy importante en nuestros chicos que van a ser las personas a futuro. Muchas gracias por escucharme y espero que nos veamos la próxima vez.